Buenas. El libro tercero de la República continúa con la cuestión de cómo hacer para que en el Estado surjan buenos guardianes y se va a meter en jardines bastante espinosos. Recordábamos que para que un Estado que se ha hecho demasiado grande, que tiene aspiraciones a la buena vida, en el sentido de la vida lujosa, no queda otra que instituir una clase de guardianes. Eso es lo que nos había venido a decir Sócrates, esbozando ese estado ideal suyo en el libro segundo de la República. Bien, esta clase de guardianes, para que ese estado no implosionara, no se fagocitara a sí mismo, tenía que estar formada, esa clase, por gente de una determinada pasta, por gente de una determinada naturaleza. Esta naturaleza, digamos que se podía resumir como una especie de equilibrio adecuado de la virtud de la mansedumbre y de la virtud de la fiereza. Es decir, que debe ser gente a la vez capaz de amor hacia los suyos y hacia lo suyo, y de no menos fiereza y valentía a la hora de afrontar los problemas y las amenazas de la ciudad. Si de lo que se trata es de no dejar nada al azar, ya que estamos desarrollando o creando esta polis con la imaginación, si de lo que se trata es de tenerlo todo ligado, repito, el Estado tiene que ponerse manos a la obra para propiciar que en esa sociedad sea posible una tal clase de gente, para que en ese estado sea posible que aparezcan guardianes. Para ello, Sócrates propone que el Estado mire muy mucho qué les estamos enseñando a los niños. Y eso quiere decir que el Estado meta mano en todo lo que se pone al alcance de los niños. Desde los cuentos que escuchan, los cuentos que les explican sus yayas, los profes de la guardería, hasta la música que escuchan, los tipos de bailes que bailan, incluso podríamos decir, aunque creo que Sócrates no lo especifica, pues los juegos a los que juegan, los tipos de ejercicios que hacen, ejercicios físicos, gimnásticos me refiero, los deportes que practican. Es decir, el Estado debería responsabilizarse de que aquellas actividades a las que se dedican sus pequeños, sus hijos, no pongan en peligro la posibilidad de que en ese estado surja una clase suficiente de guardianes, es decir, de gente con una buena disposición para ocupar esos puestos. ¿Vale? No entraremos en los detalles de qué tipos de música, por ejemplo, qué tipos de música Sócrates considera que son buenos para los niños, qué tipos de música cree que son malos, y lo mismo con el baile, con los juegos, porque no sabemos lo suficiente de la música que escuchaban los griegos y los bailes que escuchaban los griegos, y no digo que no se sepa suficiente en términos absolutos, porque sí que hay mucha gente que se dedica precisamente a ese tipo de estudios, pero en esta clase no podemos dar por presupuesto ese tipo de conocimientos, vamos, yo tampoco los tengo. Sí que puedo dar un ejemplo, ese nos servirá un poco para entender de qué manera está pensando Sócrates. Hemos comentado alguna vez que
buena parte de la educación que tenían los niños griegos, los niños y chavales griegos, hasta los 14 años, más o menos, estaba basada en los textos de Homero, en los textos épicos de Homero. Es decir, el relato de las grandes gestas de los dioses olímpicos y los héroes griegos. En esos libros, tanto dioses como héroes se prestaban, aunque en diferente medida, o sea, se proponían, aunque en diferente medida, como modelos de conducta. Es decir, que en Homero, por ejemplo, en los textos, los poemas épicos de Homero, los niños aprendían a ser griegos, aprendían lo que un griego debía hacer en las diferentes situaciones de su vida, en la guerra, cómo se debía comportar un griego al hacer frente a un enemigo, al perder a un compañero de batalla, al estar mucho tiempo fuera de casa, al recibir órdenes injustas de un general, al ser tentado por tal o cual dios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que mediante el aprendizaje, la repetición y el comentario casi obsesivo de este tipo de textos, se iba formando la personalidad de los ciudadanos griegos. Sócrates lo sabe eso perfectamente, Platón también, y lo que ellos quieren es meter mano ahí. Ellos lo que quieren es, de alguna manera, depurar la tradición homérica, esta tradición épica, que se repetía y se repetía y se repetía, de todo aquello que pudiera hacer que los ciudadanos no se comportaran de acuerdo con este modelo ideal que está proponiendo Platón por boca de Sócrates. Por ejemplo, en los textos, en la mitología griega, en general, pues era habitual que los dioses mintieran, o que los dioses tomaran distintas formas. Pues, por ejemplo, Zeus se podía convertir en un toro, o se podía convertir en alguna otra especie animal, para urdir tretas, confundir a los hombres y llevarlos un poco a hacer lo que Zeus consideraba que debían hacer. Pero claro, Sócrates dice, bueno, si los dioses son lo mejor que hay en este mundo, son lo más perfecto que hay en este mundo, si queremos que, aún de manera límite, sirvan como modelo de las acciones humanas, lo que no podemos consentir es que esos dioses mientan, o se traicionen mutuamente, o estén todo el día a la riña, o bajen del Olimpo en forma de toro y violen a una muchacha. Por tanto, en nuestro estado obligaremos a que todos esos pasajes o se censuren o se cambien, porque no hacen nada bien a nuestros niños y, por extensión, no hacen nada bien al tipo de sociedad que queremos construir. Recordemos, toda esta conversación no deja de ser no deja de ocurrir en un comedor privado de una casa privada. De momento esta conversación está en el ámbito de las ideas. Y ese tipo de censuras o de control estatal sobre diferentes manifestaciones de la cultura
de la educación es la que Sócrates va a ir proponiendo, sobre todo en la primera parte de este libro tercero, que va a ir describiendo, mejor dicho, de cara, pues eso, a intentar que las bases mismas de la cultura griega, que son pues eso, las historias que se contaban, la mitología de sus dioses, la música y los tipos de realizaciones artísticas que se compartían públicamente en las ocasiones festivas, especiales, no se vayan de madre y no pongan al alcance de la juventud y de la no tan juventud modelos de conducta que no son los apropiados. Porque recordemos, ¿qué es lo que se trata? Se trata de formar una sociedad en la que sea posible concebir una clase de guardianes como la que se ha descrito. Y como ese es el objetivo, y en principio es un objetivo elogiable, que dice Sócrates, porque ¿quién no querría una sociedad en la que una clase de guardianes se encargue amorosamente de cuidar su ciudad y fieramente de defenderla? Por tanto, si ese es el objetivo, y es un objetivo elogiable, todo tiene que estar puesto a su servicio. Incluso si eso pasa por una cosa que a ojos actuales parece abominable, como es meter mano en la censura, vamos, que el Estado se ponga a censurar. Aquí vale la pena decir dos cosas brevemente. Muy brevemente, apuntar dos posibles maneras en que podría seguir esta conversación, y más allá de lo que dice el libro tercero de la República. En primer lugar, uno podría ver aquí la semilla de lo que pues en el siglo XX se ha llamado el totalitarismo. Es decir, ese régimen político o esa expresión política en la que un Estado quiere meterse en todo lo que sucede en su territorio. Es decir, en una situación en la que el Estado no deja esfera alguna que no esté bajo su control, bajo su supervisión y bajo su tutela. ¿De acuerdo? Uno podría ver, y se ha visto, se ha dicho, que la República, pues digamos que hay la semilla de los totalitarismos. Bueno, también se podría decir que no nos olvidemos de que Sócrates se ha venido arriba, está en una conversación privada con amigos suyos y igual se le ha calentado un poco la boca. Pero en cualquier caso, la libertad que se toma el filósofo también sirve para describir una situación en la que, partiendo de unas premisas, se llega a unas conclusiones. Es decir, si la premisa es queremos un estado en la que haya una clase de guardianes como la descrita, que aún no existe, solo existe en el pensamiento, quizá de ahí se deriva pues que el Estado tiene que tomar una serie de decisiones en materias culturales, en materias educativas, etc. Eso por lo que respecta a la primera cuestión. Por lo que respecta a la segunda cuestión, tampoco seamos ingenuos. Incluso en las llamadas democracias actuales, el Estado tiene unos objetivos. Tiene unos objetivos de supervivencia como Estado y apuesta por una determinada manera de funcionar la sociedad. Y el Estado actualmente mete mano en muchos ámbitos, muy parecidos a los que Sócrates enumera. Pues por ejemplo, vosotros estáis estudiando un bachillerato que está rígidamente estipulado por un decreto que ha salido de un ministerio del Estado español.
en las que se fijan qué contenidos se tienen que dar, cómo se tienen que evaluar y que a fin de cuentas impone como objetivos que vosotros como alumnos desarrolléis una serie de competencias y en el fondo acabéis siendo de una determinada manera. Sí, que ahora no se os quiere mansos y fieros, ahora se os quiere críticos, dialogantes y democráticos. Pero bueno, no seamos ingenuos en pensar que los estados actuales no meten mano en ámbitos pues como la educación, como el sistema penitenciario, y al final de lo que se trata es lo mismo. De lo que se trata es de formar a un determinado tipo de personas, de ciudadanos. Vale. Por cierto, esta formación, fijaros hasta dónde llega esta educación, esta paideia, esta formación integral. A los griegos le llamaban paideia. Esta paideia griega no solo es musical, es decir, no solo tiene que ver con las musas, es decir, no solo tiene que ver con aspectos referidos al alma, digamos, a lo que hoy diríamos el intelecto, o la cultura, o la mente, sino que también es gimnástica. Es decir, Sócrates se mete a proponer qué tipo de vida deben llevar esos ciudadanos que aspiran a ser guardianes, y sobre todo si efectivamente son seleccionados como guardianes. Se les proscribe una determinada educación física, que más que especializada es variada, o sea, son más gente de decatlones y de heptatlones, gente un poco entrenada en todos los aspectos de su formación física, más que especializada. Es decir, son menos de pegarse grandes series de presa banca en el gimnasio que de llevar una vida sanota en la que se sale a correr un poquito, se hace un poquito de abdominales, se hace un poquito de piscina, se hace un poquito de estiramientos, etc. Pero sobre todo se les exige una vida austera, una vida que les aleje de los médicos. ¿Para qué tener una alimentación muy variada si eso puede hacer que acabemos cada 2x3 en el médico? Muy variada me refiero a muy sofisticada. O sea, no hace falta ir a menús de degustación, diría Sócrates, para tener una dieta equilibrada. Con comer patatas, manzanas, bistecs y frutos secos, uno ya va tirando. Bueno, en cualquier caso, sin entrar en detalles, los tenéis en el libro tercero de la República, podemos entender que esta paideia griega, esta formación general griega, se parece a aquello que los latinos luego dirán, el mens sana in corpore sano, ¿vale? Es decir, queremos un Estado que funcione de aquí y que funcione de aquí, o de aquí. De manera natural será muy fácil detectar, ya que decíamos que esta educación será general para todo ciudadano, es decir, para toda la clase de trabajadores. Pero vamos, de manera, en principio, no demasiado difícil, será fácil detectar qué chavales reúnen las características del buen guardián, recordemos aquel equilibrio de fiereza y mansedumbre, y por tanto será fácil ir seleccionando a esa clase de guerreros para
de alguna manera irlos apartando de la sociedad, irlos formando específicamente en sus funciones y irlos pues eso, considerando como una clase aparte. Pero claro, en la sociedad, en una sociedad como esta, en la que ya hay una división de clases, en la que hay una estructura social compleja, pues alguien tendrá que mandar. Fijaros que aquí hay toda una serie de decisiones que se están tomando sobre cuáles son la mitología buena y cuál es la mitología mala, cuál es la educación, cuáles son los principios educativos que se tienen que seguir, qué músicas son censurables y qué músicas no, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, esas decisiones tienen que responder a unas leyes y esas leyes alguien las tiene que instituir. Por tanto, ya respondiendo a la pregunta que dejamos en el aire en el vídeo anterior, se ve necesaria una tercera clase, que es una clase de magistrados, es decir, una clase de gobernantes. Por tanto, a la clase de auxiliares, a la clase de trabajadores y a la clase de guardianes se suma ya, porque estaba implícita en toda esta descripción de la sociedad ideal, una clase de gobernantes, de magistrados. Fijaros que, claro, en el momento en que hay un Estado que tiene que seleccionar, que tiene que predisponer una determinada forma de ciudadano, seleccionar a la clase guardiana, etcétera, pues hay alguien ahí que está tomando estas decisiones. Por tanto, implícitamente siempre hemos tenido ya presupuesto en este estado ideal esa clase de gobernantes que ahora simplemente estamos explicitando. Entonces, vuelve a surgir la pregunta, ¿de acuerdo? En función o sea, a partir de esa educación generalista que damos a toda la sociedad, detectamos quiénes son aquellos chavales que mejor pueden hacer de guardianes, los seleccionamos, los entrenamos aparte, les instituimos como clase separada, les formamos específicamente para sus funciones. Vale, pero ahora surge la pregunta de cómo narices seleccionamos a los magistrados, a los gobernantes. ¿Cómo se seleccionan a los gobernantes? Pues la respuesta de Sócrates es directa. Los gobernantes no se seleccionan entre el conjunto de la población, sino se seleccionan solo entre la clase de guardianes. Es decir, el proceso de selección va haciendo así como de filtro. Los que pasan un primer filtro a una determinada edad se convierten de trabajadores, se convierten en guardianes. Y de entre estos guardianes, llegada a una determinada edad, los que pasan un determinado filtro se convertirán en magistrados, en gobernantes. ¿Vale? Muchas veces esto no sale en Platón, pero se pinta esta distribución de la sociedad en clases como una especie de pirámide. Eso luego en la Edad Media pues encontrará paralelismos muy claros y se suele pintar como una pirámide en la que la base es muy ancha porque hay muchísima gente. Estaría constituida esa base por la clase de trabajadores. Por encima de esa base está el segmento de clase de auxiliares, que es el nombre que también se da en el diálogo a la clase de guardianes, y hay menos gente. Y finalmente en la cúspide, formada por muy poca gente, se encuentra la clase de gobernantes. Vale, ¿cuál es el criterio? Se pregunta Sócrates a continuación, ¿cuál es el criterio para saber cuáles son los mejores guardianes? ¿Cuál es el criterio para saber quiénes de entre los guardianes son los mejores candidatos a gobernantes? Pues la respuesta para Sócrates es muy simple. Serán seleccionados como gobernantes aquellos de entre los guardianes
que a lo largo de su carrera de servicio público, en las funciones que sean, hayan demostrado que tienen un mayor amor por el bien público. Es decir, aquellos que hayan demostrado que más aman a su ciudad, que más se preocupan, cuidan a sus personas, a sus ciudadanos y a sus instituciones y a sus leyes, esos serán los que, obviamente, son los que mejor papel podrán hacer como gobernantes. Por tanto, los gobernantes serán gente de una determinada edad, más viejos que jóvenes, y que habrán demostrado sobradamente amor por la res pública, amor por la república, por la cosa pública. Bueno, pero ¿qué locura es esta? A ver, ¿qué locura es esta? ¿Qué quiere decir? Que el Estado se pueda arrogar el derecho de decidir qué ciudadanos valen únicamente para la clase trabajadora, qué ciudadanos valen para dejarse el pellejo como guardianes del Estado, e incluso qué ciudadanos tienen la disposición para ser buenos gobernantes. ¿No ese es un Estado totalitario? No debería ser esa elección, nos podemos preguntar desde la modernidad, ¿no debería ser eso una elección de cada individuo? Bueno, pues Platón y su supuesto representante en este diálogo, Sócrates, parece que no opinan así. Lo que opinan, al contrario, es que cada individuo está naturalmente dotado para una serie de funciones. Es decir, que por mucho que uno quiera ser gobernante, si no vale para gobernante, el Estado no puede permitir que ocupe las posiciones de gobernante, porque eso va en perjuicio suyo, del Estado y por tanto del resto de ciudadanos. Para, digamos, ilustrar esta manera naturalista de entender el asunto, Sócrates vuelve a echar mano de otro mito. Recordad que es una manera como más accesible, más llana de explicar un concepto que a lo mejor es un poco más abstruso o más polémico. El mito del que echa mano en esta ocasión es el mito de los metales. Según este mito, todos los hombres, todas las mujeres, han sido creados de la tierra, por la divinidad, se entiende, y esta ha puesto en ellos, en cada uno de ellos, diferente proporción de metales en su alma. De manera que algunos de los ciudadanos tienen, o sea que la proporción de metales en cada uno de los ciudadanos es distinta. De manera que hay ciudadanos en cuya alma predomina el oro. O sea, me invento, un 60% de oro, un 30% de plata, un 20% de bronce y lo que quede de hierro, si es que queda algo. Y esa gente en la que predomina el oro son los que están naturalmente llamados a ser gobernantes. Y en aquellos en los que predomine la plata, están naturalmente predispuestos a ser guardianes. Y aquellos en los que predomine el bronce están naturalmente llamados a pertenecer a la clase trabajadora. ¿Vale? Os voy a dejar por aquí arriba el link a un vídeo del canal
Adictos a la Filosofía, que explica muy bien este mito y lo comenta de manera más extensa y más lúcida de lo que yo estoy haciendo aquí. ¿Vale? En cualquier caso, esta manera naturalista de entender las virtudes con los que cada persona, cada individuo ha sido dotado, es lo que está de fondo en todo este tipo de decisiones que Sócrates describe que el Estado tendría que estar tomando para ubicar a los diferentes ciudadanos en las tres clases diferentes del Estado, de la polis. Y le permite decir cosas, por ejemplo, como esta con la que acaba el libro 3, que es que el ejército, la clase de los guardianes, debe vivir fuera de la ciudad, en campamentos militares en las que se controle y se asegure que la vida que llevan es la propia de un guardián, de la clase a la que pertenecen. Y en estos campamentos, cosa que veremos que va a levantar ampollas entre Adimanto y Glaucón, se establece un régimen en el que rige, por ejemplo, la comunidad de bienes. Los guardianes no tendrán bienes propios. Se les proporcionará una casa, una morada, se les proporcionará comida y todo lo que necesiten para desarrollar su función, pero esa gente no tendrá sueldo, no tendrá propiedades y punto. Se va a establecer entre esa clase incluso comunidad de mujeres y de hijos. Sócrates lo dice así muy de pasada, pero en la clase de guardianes no va a haber mujeres que sean de uno para toda la vida, ni hijos que sean de uno, ni de una, sino que lo serán del Estado. Bueno, ya veremos que se le va a pedir, no se va a tardar mucho en pedir explicaciones a Sócrates sobre este punto. En cualquier caso, una cosa importante. Y ya para finalizar este vídeo y para preparar el vídeo que haremos sobre el libro 4 de la República. Se dicen auténticas, voy a decir burradas, pero quizá no. Se hacen una serie de propuestas que son polémicas en este libro. Pues empezando por estas últimas que hemos comentado. Todo ello hay que ponerlo en el contexto del fin que se persigue. Para Sócrates, y eso lo veremos en el libro siguiente de manera muy clara, la clase de guardianes, esa clase que tiene que tener un buen equilibrio entre mansedumbre y fiereza, si una cosa es necesario que tenga, y que tenga por encima del resto de sus ciudadanos, es convicción. Esa gente tiene que tener muy claro cuáles son sus amigos y cuáles son sus enemigos. Qué es lo que está bien en ese estado y qué es lo que está mal. Tampoco le tienen que dar muchas vueltas a ello. Simplemente lo tienen que saber, tienen que estar convencidos de ello, tienen que tener fe en ello y tienen que llevar una vida y realizar unas acciones de acuerdo con esa convicción. Por tanto, todo lo que se ha dicho en este libro, educación, censura,
control de las expresiones culturales, modo de vida de la clase guardiana, todo ello hay que ponerlo en el contexto, en el contexto de lo que Sócrates está proponiendo es formar una clase social, sobre todo una clase social que esté muy convencida de lo que hace. Volveremos sobre este punto. De alguna manera, la clase de guardianes van a ser como el corazón de la ciudad. No el cerebro, no los miembros, pero sí el corazón. Y el corazón tiene que estar convencido, el corazón no puede dudar, según lo que cree Sócrates. Fijaros, y con esto ya concluimos, qué raro sería que un médico no tuviera convicción. Un médico, ¿no? Un médico podríamos casi pensar, forzando un poco el diálogo platónico, que pertenece a la clase de los guardianes, porque guarda a la población, la guarda de una amenaza vírica o bacteriana o cancerígena, pero la cuida al fin y al cabo. Entonces, qué raro sería una sociedad en que los médicos no estuvieran convencidos de lo que hacen. De hecho, podríamos pensar que la dura y larga formación por la que pasan los médicos, en el fondo, tiene una buena parte de formación de un espíritu de guardián, de un espíritu en la que la convicción juega un papel muy importante y en la que sí, fuera de la consulta, fuera del quirófano, se puede ser todo lo crítico que se quiera, pero a la hora de prescribir la medicación o a la hora de hacer la intervención quirúrgica, se pide ante todo convicción. Bueno, ya nos vamos despidiendo por aquí. Hasta luego.